Noches, compañeros maestrantes y docentes. La actividad 1, concepción del aprendizaje, la vamos a presentar a continuación. Las integrantes del grupo son Lady Patricia Ariza y quien les habla, yo, Lady Fernanda Jamé González. La actividad se propone el análisis inicial de un documental llamado La Educación Prohibida, en el cual podemos ver un planteamiento de diferentes personas, docentes y sketch de estudiantes, en el cual durante 140 minutos nos plantean la educación actual en Latinoamérica y cómo ésta ha enfrentado o sigue enfrentando varios retos en cuanto a lo que tiene que ver cómo se educa y si es efectiva nuestra educación en los estudiantes, si ellos de verdad aprenden o es solo memorización temporal de los conocimientos y cómo esta educación en cierto modo se vuelve más un objetivo que una educación. Entonces, para el planteamiento del documental se nos plantean 6 preguntas, las cuales son: ¿qué se entiende por aprendizaje? ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje? ¿Cuál sería la diferencia entre educar y enseñar? ¿Puede haber educación sin escuela? ¿Cuál sería el nuevo paradigma educativo? ¿Cómo se generan relaciones entre la persona y su entorno? Las cuales son reflexionadas y tomadas a partir del texto del video plantado de textos adicionales, los cuales se van a responder a continuación. En la primera pregunta, ¿qué entienden por aprendizaje? El aprendizaje es un proceso complejo y multifacético que involucra la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes a través de la experiencia, la educación y el estudio. Se caracteriza por ser un cambio conductual o de comprensión que se mantiene en el tiempo y que permite a los individuos adaptarse y responder a su entorno de manera efectiva. El aprendizaje puede ser formal, como en el contexto escolar, o informal, como el que ocurre en la vida cotidiana. Es fundamental para el desarrollo personal y profesional continuo. Pero en el documental se evalúa que el proceso es mecánico y repetitivo, sin valorar actualmente la parte emocional del estudiante y con el único fin de que cumplan objetivos convirtiendo a las personas como números y estadísticas. Y segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza del aprendizaje? Empezamos con el desarrollo individual, el cual es respetar el proceso de desarrollo de los niños y jóvenes, considerando sus necesidades y características individuales. Libertad de elección, permitir a los estudiantes elegir y participar activamente en su educación, fomentando la autonomía y la toma de decisiones. Vínculos humanos, valorar el amor, el respeto y las relaciones humanas como elementos esenciales en el crecimiento personal y colectivo. Y aprendizaje vivencial, promover experiencias educativas que involucren activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de métodos como el constructivismo y la educación vivencial. ¿Cuál sería la diferencia entre educar y enseñar? Ambos son componentes esenciales del proceso de aprendizaje, pero la educación es más amplia y profunda, mientras que la enseñanza es una actividad más dirigida y específica. Educar implica un proceso integral que abarca el desarrollo emocional, social, ético y cognitivo del individuo. Se enfoca en fomentar el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de tomar decisiones informadas y responsables. Enseñar se refiere más específicamente a la transmisión de conocimientos, habilidades y datos concretos. Es una parte del proceso educativo que se centra en la instrucción y el aprendizaje de contenidos específicos. En la cuarta pregunta se plantea que puede haber educación sin escuela. Según algunos de los ponentes del documental, sí se encuentra la educación sin escuela. La educación inicia desde los aprendizajes iniciales del desarrollo de cada individuo. Cada aprendizaje individual, como aprender a caminar, comer o vestir solo.
Lo hacen parte de la educación básica por parte de los padres, pero dentro de un aprendizaje instintivo. Como alternativas también se encuentran la educación alternativa. En el documental La educación prohibida cuestiona la escolarización moderna y no muestra experiencias educativas no convencionales. Los métodos pedagógicos. Se mencionan métodos como Montessori, educación en casa y pedagogía sistémica que ofrecen enfoques distintos de aprendizaje. Anatomía y desarrollo. Estos métodos enfatizan la importancia de respetar la naturaleza del aprendizaje y el desarrollo individual. Y nuevos paradigmas. La discusión invita a reflexionar sobre la necesidad de un nuevo paradigma educativo centrado en el amor, la libertad y el aprendizaje integral. En resumen, se considera que sí es posible una educación sin estructura escolar tradicional a través de enfoques alternativos que respetan y fomentan el desarrollo autónomo del individuo. Como quinta pregunta sería, ¿cuál sería un nuevo paradigma educativo? El nuevo paradigma educativo sugerido se centra en la educación integral, que promueve la educación basada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Los métodos alternativos, que incluye el método Montessori, educación en casa, pedagogía sistémica, entre otros. El enfoque humanista valora el amor, los vínculos humanos y la construcción personal del aprendizaje. Y la autonomía y creatividad, que fomentan la libre elección y el desarrollo creativo a través de proyectos y experiencias. Estos elementos buscan reemplazar prácticas obsoletas con enfoques que respeten a la naturaleza del aprendizaje y la individualidad del aprendizaje. Como esta pregunta se plantea cómo se generan relaciones entre la persona y su entorno. Entonces, estos enfoques buscan crear un entorno educativo que respete y promueva el desarrollo integral individual en armonía con el entorno social y familiar, dentro de los cuales están la autonomía y el ambiente, que se enfoca en el método Montessori, que enfatiza la importancia de la autonomía y el ambiente preparado para respetar el proceso de desarrollo de un niño. La educación en casa, que propone que el hogar y las experiencias diarias son el mejor entorno para la educación con un fuerte compromiso de los padres. La pedagogía sistémica, que se centra en los vínculos y relaciones dentro del sistema educativo, fomentando la interacción consciente y activa. Y la educación democrática, que lleva los principios de la democracia a la estructura escolar, honrando a los niños como individuos activos de su educación. A su vez, se propone dentro de la actividad un análisis de conceptos, los cuales son ubicuidad, aprendizaje, pedagogía y actores en el proceso, los cuales analizaremos teniendo en cuenta las teorías de cada uno y lo que se observó en el video. Como primer concepto hablaremos sobre la ubicuidad. El aprendizaje ubicuo es el acceso al aprendizaje y a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. De modo que el aprendizaje se integra al flujo de las actividades y de las relaciones cotidianas. Este paradigma educativo prevalece en las sociedades que utilizan las TIC como dispositivos pedagógicos y herramientas didácticas, sociedades que crean y potencian escenarios virtuales para acceder a la información e intercambiar opiniones e ideas. Frente al aprendizaje memorístico tradicional que trata al alumno como un sujeto pasivo que recibe la información, el aprendizaje ubicuo coloca al estudiante como centro de la información que gestiona. El segundo concepto a trabajar es el aprendizaje. Se refiere al proceso mediante el cual los seres humanos adquieren y modifican habilidades, destrezas, conocimientos o conductas. Este proceso es resultado de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. El aprendizaje es fundamental para el desarrollo personal y se produce de manera óptima cuando el individuo está motivado y utiliza su memoria, atención y razonamiento lógico activo y abstracto. Pedagogía. Se refiere al proceso
mediante el cual los seres humanos adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos o conductas. Este proceso es el resultado de la experiencia directa del estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Se centra en comprender cómo las personas aprenden y cómo mejoran el proceso de enseñanza. La pedagogía abarca aspectos como la psicología del aprendizaje, el desarrollo infantil, la creación de planes de estudio, la evaluación de los resultados educativos y la aplicación de técnicas didácticas efectivas. Su objetivo es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos educativos para promover un aprendizaje significativo y mejorar la realidad educativa en diferentes ámbitos. En los actores del proceso. En los actores del proceso, dentro del documental, se realizaron más de 90 entrevistas a educadores, profesionales y padres explorando sus ideas y experiencias con métodos educativos no tradicionales. Estos actores y métodos son fundamentales para pensar en una educación que se respete el proceso de desarrollo humano y fomente una sociedad más consciente y libre. Con esto damos fin a un breve análisis sobre el término de aprendizaje, enlazándolo así a la ubicuidad.